M2 Capital presenta. Hoy nos acompaña en el programa Alejandro Saracho. Bienvenidos a esta edición de Inversiones y Negocios, donde hoy vamos a tener un tema muy interesante que a muchos de ustedes les va a servir en sus finanzas, en su vida diaria y en mejorar su economía. Y hoy tenemos a un gran invitado, Alejandro Saracho, el cual es emprendedor, inversionista y empresario mexicano, reconocido por su experiencia en libertad financiera y desarrollo empresarial. Es autor de 3 bestsellers. Uno de ellos se llama Reconfiguración Financiera, el otro Mapa de Riqueza y Mentalidad de Riqueza Extrema. Y ha transformado la vida financiera de más de 10 millones de personas en México y en diferentes países. Así que bienvenido, Alejandro. ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí, Juan Carlos. Un gusto verte nuevamente. Gracias. Oye, Alejandro, pues que tienes mucha información de altísimo valor para todas las personas que nos ven, que están interesadas en el mundo de los negocios, de las inversiones. Y uno de tus libros se llama Mapa de Riqueza y Reconfiguración Financiera. Platícame qué es la reconfiguración financiera. ¿En qué le sirve a las personas que nos ven, que normalmente son empresarios, inversionistas, emprendedores? ¿De qué trata el reconfigurarnos financieramente? Bueno, reconfiguración financiera es un proceso de transformación financiera. Entonces, lo que pasa con las personas, con los dueños de negocio, con pues cualquier persona que maneje dinero, que prácticamente somos todos, es que manejamos el dinero como aprendimos en nuestro círculo, con nuestros padres, con las personas cercanas a nosotros. En la escuela no aprendimos, por lo tanto tendemos a repetir esos patrones de las personas de las que aprendimos y lo que sucede es que terminamos teniendo los mismos resultados que ellos. Entonces, reconfiguración financiera es un proceso donde entiendes cuáles son las reglas del dinero y después a través de una secuencia de pasos tú puedes cambiar la forma en la que generas resultados financieros y terminas teniendo resultados financieros con el objetivo de ir hacia la libertad financiera. Entonces, lo que buscamos es darte un proceso de 5 pasos. El primero es piensa, alinear tu mente como lo hace la gente rica, ¿no? Tener esa estructura mental de las personas ricas. El segundo paso es gana, es empezar a generar mucho más dinero, y cuando me refiero a generar más dinero es utilizar los distintos mecanismos para generar dinero por trabajo, por negocio, por experiencia. Después el siguiente se administra, y en la parte de administrar significa qué es lo que hago con el dinero cuando llega a mi bolsillo, lo que marca la diferencia. Entonces es ubicarlo de forma adecuada, y el siguiente paso tiene que ver con invertir. Entonces lo administro para acumularlo, pero después de eso lo voy a llevar a la inversión para que lo pueda multiplicar, así como en muchos de los vehículos que tú manejas. Y finalmente potencia, es cómo lo acelero y lo hago más rápido. Entonces, cuando tienes una base en la forma de manejar el dinero y después empiezas a implementar estos pasos, al final terminas teniendo mejores resultados, y si lo haces de manera consistente, alcanzas la libertad financiera. México como país ha avanzado a nivel mundial, ahora a ser entre las primeras 2 economías del mundo. Y bueno, eso también tiene que ver mucho con la mentalidad que el mexicano tiene que ver con sus finanzas, con sus negocios, con las inversiones. Y me llama la atención que el primer punto que tocaste es mentalidad. ¿Cómo, platícanos un poquito esos 3 pasos o cómo cambiamos ese switch, ese chip mental para mejorar nuestras finanzas? Bueno, el tema mental es esencial porque cuando tu mentalidad no está preparada, entonces vas a tender a autosabotearte. No importa si la meta es grande, si tienes las herramientas, si tienes inclusive el conocimiento, si la mentalidad no es la adecuada, pues vas a encontrar un ángulo para no ejecutar lo que tienes que ejecutar. Entonces, en el libro, por ejemplo, de Reconfiguración Financiera, hablamos de 7 inhibidores y potenciadores de riqueza, que cómo surgieron esos, pues durante mucho tiempo, mientras daba entrenamientos, las personas me decían, bueno, está bien lo que nos dices de que tenemos que modelar a las personas que tienen el resultado que queremos, pero ¿a quién modelamos? Le digo, pues a las personas más ricas del mundo. Entonces, estudiando a los hombres más ricos del mundo y mujeres más ricas del mundo, entonces encontré distintos patrones de la forma en la que ellos se comportan, y de ahí salieron estos inhibidores y potenciadores. Entonces, comparto algunos de ellos. El primero tiene que ver con la responsabilidad. Entonces, te estás haciendo responsable de tus resultados, o le estás echando la culpa a alguien más. Okay. Cuando te haces responsable, tienes el control de tus resultados. Cuando le echas la culpa a alguien más, cedes
pierdes ese control y al final pues no te funcionan las cosas simplemente porque se diste el control. Otro de ellos tiene que ver con las palabras, que es cómo te expresas con respecto al dinero. ¿Te expresas en términos de pobreza, como aquí en tu pobre casa, ¿no? O te expresas en términos de abundancia, de oportunidades, de crecimiento, ¿no? Claro. Otro tiene que ver, por ejemplo, con tu círculo cercano. Tu círculo cercano, estás rodeado de personas que tienen más dinero que tú, que están pensando en oportunidades, que están buscando la forma de seguir creciendo, o estás rodeado de personas que tienen menos dinero que tú, le echan la culpa a los demás, ¿no? Y siempre están viendo todos los problemas detrás de ello. Tu círculo cercano también te va a ayudar o te va a impactar negativamente en tus finanzas. Y cuando tú vas ordenando todo eso en tu mente y vas reconfigurándote de esa manera a nivel mental, pues empiezas a ver oportunidades que siempre han existido, pero que antes no veías y ahora sí empiezas a ver. Te hablo desde la experiencia porque exactamente me tocó a mí escuchar mucho eso en casa, ¿no? Aquí en tu pobre casa, decía. Pero, ¿qué le das de consejo a las personas que normalmente pues reciben cada semana o cada quincena ese sueldo y que la única pues forma, y me incluyo porque en su momento yo pensaba que la única forma de ganar más era trabajando más horas o pidiendo horas extras? ¿Qué consejo le das a esa persona para primero salir de esa parte, de esa etapa financiera y que puedan dar el brinco rápido al segundo paso, que es ganar más dinero? Bueno, al inicio creo que todo el mundo empieza de esa manera, ¿no? Empezando con el inicio tal vez de tu etapa profesional, de tu etapa laboral, y tenemos que entender que hay un ciclo de ingresos, ¿no? Hay un ciclo de ingresos donde uno empieza con menos y después va incrementando sus ingresos y después llega a una tope y después empiezan a caer y normalmente va de acuerdo al ciclo de tu vida laboral o vida profesional. ¿Qué es lo que funciona muy bien? Lo que funciona muy bien es definir qué es lo que realmente quieres, porque uno es donde estás trabajando y lo que estás recibiendo y la otra es lo que realmente quieres. Y para ir del lugar donde estás al lugar donde quieres tienes que hacer ciertas cosas. Entonces, si por ejemplo estoy ganando 10 y quiero ganar 100, entonces tengo que pensar cómo le hago para ganar 100, qué herramientas tengo para ganar 100, qué tengo que estudiar, qué tengo que aprender, qué tengo que implementar, qué otro modelo de negocio puedo hacer. Entonces, al inicio estás en un proceso más bien de aprendizaje en el mundo laboral, pero después de ello tienes que seguir escalando en tu nivel de aprendizaje para lo otro. Si alguien más ya lo tiene, tú también lo puedes tener, solamente tienes que aprender lo que la otra persona está haciendo y por eso modelamos ese resultado. Y encontrar las palancas de generación de ingreso, porque siempre si utilizas, no tienes que crear todo desde cero, tienes que utilizar las palancas que ya funcionan. Por ejemplo, si quieres generar ingresos por trabajo, entre más te capacitas y más puedes agregar valor a la empresa donde trabajas, es mucho más fácil que te puedan incrementar en tu posición y obviamente tener más responsabilidades y eso es más dinero. Si estás en un negocio, entre más estudias, también más aprendes, puedes trasladar el valor que aportas a tu cliente de valor y si tú le ayudas a resolver un problema más grande, va a poder pagarte una mayor cantidad de dinero, entonces puedes subir tu precio y así tienes un mayor ingreso. Y en cuanto a experiencia, que es otra de las palancas para generar más dinero y de estrategias, entre más conoces, más puedes ayudar a los demás a generar un resultado. Hay 3 palancas muy sencillas, el coaching, las asesorías o la educación. Entonces tú le enseñas en uno, acompañas a una persona a generar un resultado y a ti te pagan por ello. En la otra lo acompañas, pero le ayudas a cambiar ese resultado, más bien a generar ese resultado, y en la otra les enseñas a generar el resultado. Pero siempre hay formas en las cuales tú puedes aplicar tu conocimiento y obviamente capitalizarlo. Solamente entender de que la historia que tienes ahorita no tiene que ser tu destino eterno, ¿no? Sino que tú puedes cambiar las cosas siempre y cuando estés dispuesto a hacerlo. Claro, y acabas de decir algo muy importante, conocimiento, aprendizaje, que creo que es lo más importante y es parte de lo que tú transmites, y algo que veo muy interesante es que tú has creado un sistema para que las personas puedan lograr esta parte de la libertad financiera, ¿no? Que vamos a ir descubriendo precisamente estas piezas de este sistema importante para poder primero, reconfigurarte financieramente, que tiene que ver con la mentalidad, la otra parte de cómo ganar más dinero, y ahora sí, platícanos cómo administras ese dinero. Una vez que ya brincaste de ganar, en promedio, que se gana hoy en México 8,000, 15,000 pesos al mes, ¿verdad? Ahora, ¿cómo brincar esos 100,000 pesos, esos 200,000 pesos? Ya nos platicaste un poquito de eso. Ahora, ¿cómo administras ese dinero? ¿Cómo volverte un mejor administrador financiero? Para administrar mejor el dinero tienes que ser consciente primero de lo que gastas. ¿Y a qué me refiero con ello? Lo primero que uno requiere es un presupuesto mensual, porque todos tenemos gastos en nuestro estilo de vida y tenemos que delimitarlos, y el presupuesto te ayuda a delimitar los gastos de tu estilo de vida. Una vez que haces el presupuesto,
lo que uno tiene que ver es cómo simplifico los gastos que son innecesarios, porque hay muchos gastos que no los requieres y son gastos impulsivos. De hecho, cuando tú registras los gastos que vas haciendo en el día a día, puedes simplificar de un 15 a un 30% tus gastos. Cuando el dinero lo tienes en la bolsa, lo que se trata es ubicarlo de manera correcta y de manera inteligente. No ganar más dinero para después gastarlo, sino ganar dinero para irlo acumulando. Y vamos a acumularlo y lo vamos a ubicar en distintas áreas de nuestra vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las áreas de tu vida es la inversión, ¿no? ¿Cómo lo hago para multiplicarlo? ¿No? Entonces lo voy a poner en un compartimento para multiplicarlo. Otra área tiene que ver con mis gastos del día a día, ¿no? De mi presupuesto mensual. Otro tiene que ver con algunos proyectos especiales. Otro tiene con, por ejemplo, un compartimento que tiene que ver con dar. Otro tendrá que ver con una parte de la deuda. Y hay como muchos compartimentos donde podemos ubicarlo. Alejandro, vamos a un corte y volvemos aquí a Inversiones y Negocios en Telefórmula. Ya estamos de regreso en Inversiones y Negocios aquí en Telefórmula y platicabas, Alejandro, algo sobre los gastos impulsivos, ¿verdad? Y es que normalmente hay dos tipos de personas, exactamente los que gastan y los que producen, ¿verdad? Y creo que de eso trata ahora en el siguiente punto, que es la parte de invertir, que es poner a producir tu dinero en vez de gastar tu dinero. Platícanos un poco ahora hacia ese paso, ya que cambiaste tu mentalidad, ya que lograste tener más fuentes de ingreso, o aumentar tus ingresos, ya que sabes ahora administrar tu dinero. Platícanos sobre la parte de invertir y sobre todo algo que dijiste que me llama mucho la atención, invertir y acelerar esas inversiones. Sí, definitivamente, una vez que, porque las personas luego te dicen, no tengo dinero para invertir. Y yo siempre les digo, siempre hay dinero para invertir. El problema es que o no estás generando lo suficiente o lo estás gastando en cosas que no deberías de estarlo gastando. Pero cuando vas haciendo los pasos y los implementas de manera correcta, vas a tener un recurso para invertir. Y para invertir el dinero, la mentalidad que tenemos que tener es voy a invertirlo en lo que realmente es una inversión. Porque hay veces que las personas se van con la información de la persona que les está vendiendo algún producto o servicio, que le dicen esto es una inversión y la realidad no es una inversión, es una posesión. Hay que diferenciar entre inversiones y posesión. Las posesiones son cosas que tú compras, que te sacan dinero de tu vida, ¿no? Te generan más gastos o que no incrementa su valor en el tiempo. Las inversiones te generan más ingresos o incrementa su valor en el tiempo. Entonces, entendiendo bien la diferencia entre inversión y posesión, es mucho más fácil avanzar. Cuando tú estás invirtiendo, hay distintos lugares donde puedes invertir. Normalmente uno lo que hace es que se enfoca en un portafolio de inversión y el portafolio de inversión tiene 4 compartimentos. Yo le digo a las personas, bueno, tienes que entender que hay 4 compartimentos. No se trata de la inversión única, sino se trata de tu portafolio de inversión. Y los compartimentos son bonos, bolsa, cash y alternativos. En bonos es deuda de largo plazo, cash es deuda de corto plazo. Lo que tenemos en bolsa pues, es mercado de capitales y en alternativos tenemos principalmente bienes inmuebles, bienes raíces. Y lo que uno hace para invertir es que primero hace un diagnóstico de perfil de inversionista, porque me dicen, Alejandro, tengo 100,000 pesos para invertir. ¿Dónde los meto? Y le digo, no depende de la inversión, depende de quién eres tú como inversionista. Y ya defines si eres inversionista conservador, moderado o arriesgado. Dependiendo de eso, lo que va a suceder es que vas a tener un porcentaje que le corresponde a cada compartimento de tu portafolio. Las personas que son más conservadoras se cargan un poco más en bonos y en cash,
¿no? Que es deuda, son instrumentos de deuda, y los que son más arriesgados o están buscando más crecimiento se van a ir más a la parte de bolsa y de alternativos. Entonces, dependiendo de tu perfil, vas a tener un porcentaje en cada compartimento. Una vez que tienes el porcentaje en cada compartimento, te vas a ir a buscar vehículos de inversión que están dentro de cada compartimento. Y de esa manera vas construyendo tu portafolio de inversión. El objetivo de las inversiones es que tengas un portafolio que esté alineado a tu persona, porque va a haber cosas que te van a interesar y cosas que no te van a interesar. Lo importante es que primero conozcas muchos vehículos, porque hay más de 60 vehículos de inversión, y de todos esos vehículos de inversión los vayas probando en pequeño y vas diciendo, ¿sabes qué? Este me gusta para esta parte del compartimento, este para este compartimento, y de tal forma que en ocasiones solamente tienes 4 vehículos de inversión en tu portafolio, en ocasiones tienes tal vez 8 o 12, pero son los vehículos que a ti te hicieron sentido, que tú puedes controlar, que entiendes y que puedes multiplicar a lo largo del tiempo. Y aquí, Alejandro, tienes un segundo libro que se llama Mapa de Riqueza. Platícanos, ¿cuál es la diferencia entre tu primer libro de reconfiguración financiera y el segundo de Mapa de Riqueza? ¿Qué hay de información diferente? Platícanos. O incluso, ¿qué es un mapa de riqueza? Súper. El primer libro de reconfiguración financiera está enfocado más en que aprendan las personas las habilidades esenciales en sus finanzas. Okay. Y tiene que ver esto con finanzas personales, pero se traslada a las finanzas de la empresa, ¿no? Porque así como hay un presupuesto mensual, tienes también un estado de resultados. Es la similitud que tiene uno con el otro. Entonces te va a enseñar las habilidades esenciales de tus finanzas. Llegó un momento en el que las personas me preguntaban, bueno, me gustaría tener un mayor control, me gustaría monitorearlo, ¿no tienes alguna herramienta? Porque solamente enseñaba la herramienta del presupuesto mensual, y después dije, sí, hay una herramienta que funciona muy bien y se llama mapa de riqueza. Y el mapa de riqueza es la suma de 2 estados financieros, el flujo de efectivo y el balance general. Entonces el mapa de riqueza tiene la siguiente estructura, ¿no? Por un lado tienes tus entradas, las entradas de dinero, las salidas de dinero y el flujo de efectivo que tienes, eso al mes, y por el otro lado tienes tus activos, después tienes tus pasivos y tu riqueza neta. Entonces tu mapa de riqueza lo vemos como un tablero de control financiero. Al inicio haces tu mapa de riqueza para saber cuál es tu punto de partida, y ahí ves que es un desastre, ahí ves que es una obra de arte, pero tienes que saber cómo estás a nivel financiero. Y después de hacer eso, lo que vamos a buscar es irlo mejorando conforme pase el tiempo hasta llegar a la libertad financiera. Entonces, ¿qué queremos? Queremos que todos los meses tus entradas sean mayores, tus salidas sean menores, todos los meses tus activos, que serían tus inversiones, incrementen, y todos los meses tus pasivos o tus deudas disminuyan. Si eso sucede, todos los meses vas a estar incrementando tu flujo efectivo neto y vas a estar incrementando tu riqueza neta. Entonces, lo que busco es que tengan un ritmo de trabajo a través del mapa de riqueza. Ahorita es de forma conceptual, pero cuando le pones números es muy fácil de entender cómo estás y qué es lo que tienes que hacer para ir avanzando. Y las personas, no me importa si empiezan con poco dinero o si ya son multimillonarios, todo mundo requiere un tablero de control. Y este tablero de control te permite llegar a la libertad financiera, llegar a 10 veces tu libertad financiera y ser parte de las personas más ricas del planeta, porque es saber exactamente qué es lo que está pasando con tus números. Oye, Alejandro, ahorita que hablabas sobre la deuda, disminuir la deuda, ¿qué opinas sobre el apalancamiento de la deuda para invertir o para expandir tu negocio o abrir un nuevo negocio? ¿Qué opinas de eso? Me parece que el apalancamiento financiero es esencial si tú quieres escalar un negocio. Sin embargo, tienes que hacerlo de una forma muy consciente, porque hay veces que se sobreapalanca la gente, y lo que haces con el sobreapalancamiento es que aceleras tu capacidad de pago, más bien aceleras la cantidad de problemas en los que te puedes meter. Claro. Entonces tenemos que delimitarlo muy bien. Si lo viéramos desde el punto de vista personal, para que una institución te prestara dinero, ese préstamo no tiene que superar el 30% de tus ingresos, ¿no? Si lo vemos desde el punto de vista personal. Okay. Cuando lo vemos en los negocios, pues tienes que saber cuánto estás dispuesto a pagar y que ese flujo de efectivo no te genere un problema, porque los negocios pierden cuando se acaba la gasolina, y la gasolina es el flujo de efectivo. Entonces creo que se puede hacer, pero tiene que hacerse de una manera responsable. Ok, entonces no recomiendas más del 30% de tus ingresos como una persona física, digamos, y así como una empresa. Y como una empresa va a variar dependiendo de la empresa, porque hay empresas que tienen y requieren más fierros, ¿no? Tienen más activos, y hay empresas que no tienen tantos activos. Entre más activos tengas, vas a tener menos posibilidad de hacerlo. Entre menos activos tengas y más flujo de efectivo generes, vas a poderte apalancar un poco más. Que incluso el tablero de control no solamente aplica a tus finanzas personales, sino al negocio. Definitivamente al negocio. Entonces, el tablero de control, la forma en la que lo manejamos es para tu riqueza personal, pero incluyendo tus negocios, tus empresas y tus inversiones. Todo eso entra, porque las
personas luego me decían, mira, es que sí tengo mi presupuesto mensual, luego tengo los estados financieros, luego tengo mis inversiones por otro lado. ¿No tienes algo que agrupe todo? Sí, se llama mapa de riqueza. Y es lo que utilizamos para empresarios, inversionistas y personas que están iniciando en el camino. Oye, en tu experiencia, Alejandro, ¿cuál es ese mayor impedimento que tienen las personas que hoy no tienen libertad financiera? ¿Qué los impide a no obtener esta libertad financiera? Porque pues vemos que ya como lo dices con este sistema no suena tan complicado. Entonces, ¿cuál es esa parte que los detiene? Lo que los detiene, la mayoría de las veces es la mentalidad y es la disciplina y entender algunos principios básicos, porque las personas quieren hacer las cosas o muy rápido y no tienen consciente de que la riqueza se construye de forma acumulativa. Entonces, las redes sociales y cómo ha cambiado nuestro entorno hace que las personas busquen resultados inmediatos y eso los lleva normalmente a inversiones incorrectas, especulativas o inversiones fraudulentas, ¿no? La mayoría de las personas quieren un interés muy alto en poco tiempo y lo que les digo es no, lo que necesitas tener es inversiones regulares, respaldadas y consistentes que te generen intereses consistentes a lo largo del tiempo, de tal manera que tú ganas dinero, lo llevas a la inversión y te genera un incremento en tu libertad financiera. Luego generas más dinero, lo llevas a una inversión y esto lo vas acumulando. Y lo vas a acumular hasta que lo logres. Entonces no va a ser de la noche a la mañana en un salto, sino va a ser de forma acumulativa. Normalmente una persona se puede tardar, los que menos se tardan algunos meses, los que se tardan en promedio son como unos 3 años y más o menos como unos 4 años, entre 4 y 5 son los que tienen deudas e inician el proceso y lo logran. Pero lo que les digo es, mira, te tardas casi 30 años en jubilarte, en un método tradicional. Aquí le puedes dedicar 2, 3 años, hacerlo de una manera consistente, aprender cómo generaste tu riqueza, eso es mucho mejor. Te estoy regalando 27 años de vida siendo financieramente libre si aprendes a hacerlo bien desde un inicio. Oye, interesante que estás mencionando que hay personas que lo pueden lograr en meses. Ya vieron, no necesariamente en años, pero me imagino que esas personas que lo logran en meses también tiene que ver con lo que tú bien dices, con la disciplina. La disciplina y el enfoque que le pongan a que realmente este sistema que enseñas que lo puedan hacer, que lo puedan realizar. Y sobre todo, pues exactamente la mentalidad. Esa es la mentalidad. Y de hecho, ahorita vamos a hablar también de un libro que me llama mucho la atención, el nombre que dice Mentalidad de Riqueza Extrema. Pero eso lo vamos a ver después de un corte y volvemos aquí a Inversiones y Negocios en Telefórmula. Facebook Juan Carlos Zamora. Instagram Juan Carlos Zamora. Facebook Juan Carlos Zamora. Instagram Juan Carlos Zamora. Y volvemos aquí a Inversiones y Negocios con servidor Juan Carlos Zamora aquí en Telefórmula. Y hoy estamos aquí con Alejandro Saracho, emprendedor, inversionista y empresario mexicano que nos está hablando sobre este sistema
para reconfigurar primero, reconfigurarte financieramente, luego tener tu propio mapa de riqueza. Y en su tercer libro llamado Mentalidad de Riqueza Extrema. ¿Cuál es la diferencia? Ahora platícanos en este libro, ¿qué hay de diferente? ¿Qué información encontramos? ¿Qué conocimiento encontramos diferente en Mentalidad de Riqueza Extrema a tus anteriores 2 bestsellers? Bueno, en el libro de Mentalidad de Riqueza Extrema lo que lo originó fue que a lo largo del tiempo, porque pues ya tenemos bastantes años enseñándole a las personas cómo manejar su dinero, cómo volverse financieramente libres, llegaban muchas personas que habían alcanzado su libertad financiera, que habían escalado su nivel de riqueza y me decían, ¿y ahora qué sigue? ¿No? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Porque ya estoy en un nivel alto y lo que sucede es que si tú no sabes cuál es el siguiente nivel que tienes que estar trabajando, pues así como subes la montaña y llegas a la cima, pues el siguiente camino es para abajo, ¿no? Claro. A menos de que tengas una siguiente montaña que seguir escalando. Y de ahí nació el libro de Mentalidad de Riqueza Extrema. Entonces lo que hago en ese libro es que les empiezo a detallar muchos de los mecanismos y cómo piensan las personas más ricas del planeta, pero cuáles son sus hábitos y cuáles son muchos de los mecanismos de trabajo, cómo piensan, cómo toman ciertas decisiones y cuáles son sus hábitos. Y a través de esos mecanismos les voy mostrando cómo siempre hay un siguiente nivel, siempre hay un siguiente paso y pueden construir algo extraordinario. Pienso que cuando las personas tienen una visión amplia de dónde se encuentran y todas las posibilidades que hay más adelante en su vida es cuando están dispuestos a construir algo más. Cuando piensan que el lugar donde se encuentran ya es todo lo que pueden conseguir, en ese momento es donde hace cortocircuito su vida. Eso, la libertad financiera no se trata de tenerla, sino se trata de mantenerla y de seguir creciendo en ello. Ahí nació también el principio y también el indicador que tenemos de tener distintas X de tu libertad financiera, ¿no? Por ejemplo, cuando llegas al 100% de tu libertad financiera significa que si tú gastas, ponle 30,000, entonces tienes 30,000 al mes de ingresos pasivos, es lo que tú recibes de rendimiento. ¿Qué significaría 10X? Significa que tú gastas 30,000 y estás recibiendo 300,000 al mes. Eso significa 10X. Entonces lo que busco cuando ahora las personas llegan a la libertad financiera es llegar al siguiente nivel, que es el 10X, y todo eso se origina en el mapa, en el libro de Mentalidad de Riqueza Extrema. ¿Hasta dónde es suficiente, Alejandro? Pues... y te lo digo como contexto, ¿no? Porque han salido algunas notas ahí en algunos diarios de la acumulación de riqueza, hacían un ejercicio por ahí con Jeff Bezos, que tenía para vivir no sé cuántos miles de años ya. ¿Y cuánto es suficiente? Pues es suficiente mientras tú tengas claridad de qué es lo que quieres hacer con el recurso. O sea, desde mi óptica llega un momento en que ganas más de lo que necesitas para vivir. Y me pasa a mí, posiblemente te pasa a ti también. ¿Y qué es lo que haces con eso? Pues lo que haces es que utilices el dinero para hacer otras cosas, ¿no? En mi caso, lo que hago es que utilizo esos recursos para pues, amplificar los resultados en la vida de los demás, llego a más personas a través de eso, enseño más. Entonces tiene un propósito. Cuando las personas solamente ven el dinero y lo convierten en estilo de vida es cuando tienen un problema, porque llega un momento en que ya no te puedes comprar más ropa porque solo te puedes poner pues, un saco, unos pantalones y una camisa a la vez, sin importar cuántas tienes en el closet. Y te das cuenta que hay un mayor nivel de satisfacción cambiando la vida a alguien más, sirviendo a los demás a través de tus talentos. Entonces empieza a amplificar y el dinero se vuelve más como un amplificador de tus talentos y del impacto que haces en la vida de los demás. Desde mi óptica, lo que tú estás haciendo a través de todo este tema en redes sociales, lo que estás haciendo a través de este programa y de toda esta iniciativa es llegando a más personas y cambiando más vidas a través de tus talentos y a través de toda tu expertise. Y esa es una forma en la que pienso que las personas también lo pueden hacer. Es estar muy claro de qué es lo que quieres, de qué forma quieres impactar al mundo y hacerlo de esa manera. No tienes que convertir el dinero en tu estilo de vida, solamente amplificar tus talentos y hacer algo significativo en el planeta. Que el dinero tiene dos problemas, tenerlo y no tenerlo. Sí, sí. Porque también tenerlo es un problema y tienes que entender muchas otras cosas, temas de impuestos, temas legales, temas de cómo proteger el patrimonio. Me imagino que a lo mejor tocas un tema, esa parte, ¿no? De cómo proteger el patrimonio. Porque primero no tienes patrimonio. Después tienes patrimonio. Y ahora, ¿cómo cuidas el patrimonio? No sé si tienes algunos consejos ahora para esta parte de cómo proteger tu patrimonio, cómo proteger esos activos que ya te costaron tiempo, esfuerzo para tenerlos. Sí, en realidad es que a lo largo del tiempo ha madurado mucho de nuestra comunidad y de nuestros alumnos
Y pues primero empezamos a enseñarles finanzas, después a envolverse financieramente libre, después ya tienen cierto nivel de riqueza, ya sea la riqueza que han acumulado a través de su trabajo, su negocio o de sus distintas fuentes de ingreso. Y en ese momento lo que dicen es, ¿cómo manejo todo esto que tengo? ¿No? Hay veces que es hasta para una herencia, pero dicen, ¿qué es lo que hago con todo lo que tengo? Y para eso armamos un programa que se llama Grupo de Maestros de Riqueza, que es cómo generas una maestría en la gestión de tus recursos financieros. Y uno de los ángulos tiene que ver con la protección de tu capital, ¿no? Tienes que aprender a blindarlo, tienes que aprender a hacerlo eficiente a nivel impuestos, a blindarlo entre seguros, fideicomisos, como para protegerte también a ti mismo como persona, y también tomar decisiones adecuadas con tu portafolio de inversión. Entonces hablamos mucho de cuál es el movimiento, por ejemplo, del macroeconómico, porque dependiendo cómo se mueve la economía, eso va a impactar tus inversiones, ¿no? Un ejemplo de ellos tiene que ver con un indicador sencillo y con mucho impacto, que es la tasa de interés. Entonces, cuando la tasa de interés incrementa, lo que va a suceder es que en tu portafolio lo que son bonos y cash van a incrementar su rendimiento. Pero ¿qué va a pasar con la bolsa y con los inmuebles, ¿no? Si la tasa de interés incrementa en la bolsa, pues la gente que mete su dinero en la bolsa va a sacarlo de la bolsa y lo va a meter en otro lado, y las hipotecas van a ser más caras, ¿no? Entonces empieza una disminución en las transacciones inmobiliarias. Pero cuando baja la tasa de interés, pues la gente lo saca de bonos y de cash o disminuye su cantidad de inversión y la lleva más a la bolsa y a los bienes raíces. Entonces, entender cómo va cambiando la economía te va a permitir ajustar un poco más tu portafolio de inversión para que esté en un crecimiento continuo. Lo que le digo a la gente cuando llega conmigo es, bueno, hay que ubicar bien tus recursos para que tengas tu libertad o varias X de tu libertad financiera lo más estable y después tengas una estrategia de crecimiento. Y que todo esto te sirva para alimentar la vida que tú quieres hacer. Entonces, uno tiene que tener claridad de la vida extraordinaria que quiere vivir y que todo su patrimonio le permita, pues, fondear esa vida extraordinaria y que sigas impactando más vidas. Oye, Alejandro, y en tu experiencia, porque sé que ya llevas varios años ya en todo este sistema que has creado, ¿cuánto le lleva de tiempo a una persona de cero? Porque sé que te llegan personas de cero, literal, que a lo mejor hasta pidieron prestado para algún seminario, algún evento, hasta que han llegado a un 10X. No todas llegan, porque hablamos de que, a ver, esto tampoco es magia, ¿verdad? Esto hay que meterle disciplina, como bien dijiste, hay que meterle tiempo, hay que meterle enfoque y demás. Pero en promedio, ¿cuánto le puede llevar a una persona que se va a disciplinar, que se va a enfocar, que va a seguir el sistema, de 0 a un 10X? Te puede llevar en promedio, unos 5 años. Las personas que más rápido lo han hecho en 2 años, Wow. de 0. Pero todo depende de cómo es tu mapa de riqueza al inicio. Si estás muy endeudado, te cuesta más trabajo hacerlo. Ese es el primer punto. Si no tienes deuda, es mucho más sencillo. Si tienes cierto nivel de recursos, lo que hacemos es que lo reubicamos. Y una vez que se reubique el recurso, pues ya empiezas digamos que con la delantera, ¿no? Y otra de las variables que hace que las cosas funcionen más es tu fuente de ingresos, y si estás dispuesto a amplificar tu fuente de ingresos. Si tú tienes un trabajo, pues tienes de alguna manera un tope en tu generación de ingresos, pero si estás dispuesto a emprender y a escalar tu emprendimiento, entonces ahí es donde aceleras tu ingreso. En la medida en la que aceleras tu ingreso, vas a acelerar también este proceso. Y otra de las variables que también es fundamental para que puedas llegar a eso más rápido, tu gasto y tu nivel de vida. Entonces, hay personas que incrementan sus ingresos e incrementan su nivel de vida, como lo platicamos hace un momento. Pero si tú incrementas tus ingresos y no incrementas tu nivel de vida, lo que sucede es de que pues, es mucho más fácil llegar al 10X cuando tus gastos son de 15,000, a llegar a 10X cuando tus gastos son de 150,000. Claro, ¿no? claro. Es mucho más sencillo hacerlo. Entonces, si te mantienes estable en tu forma de gastar el dinero, va a ser mucho más fácil amplificarlo. Y mucho de lo que yo les digo es, necesitamos generar ciertas reglas, ¿no? 0 deudas nuevas, 0 gastos nuevos, ¿no? 0 posesiones nuevas durante un periodo de tiempo para que puedas amplificarlo. Y después de esto ya te vas con esa inercia. Hay personas que también se dan cuenta que no requieren tantas cosas para vivir, empiezan a crear sus reglas de vida y de qué es lo que realmente es importante y qué no es importante en su vida, y eso les permite delimitarlo bien. La pareja también es un factor importante, porque cuando tu pareja está en la misma conversación que tú con respecto al dinero, los dos construimos la riqueza, pero cuando una parte de la pareja, porque digo a veces hombre y es mujer, me ha tocado de los dos, uno quiere construir riqueza y el otro quiere consumir la riqueza, pues claro, parece que es un remolino lo que van armando, ¿no? Uno se esfuerza más para construirlo y el otro dice, ya tenemos más, ahora vámonos de vacaciones y vamos a comprarnos este carro y vamos a incrementar nuestro nivel de vida. Entonces son estas las distintas variables que te permiten acelerar el proceso, y todo depende de uno, al final depende de uno. Excelente, muy bien. Bueno, ya vieron,
Se puede incluso hasta en 2 años, pero bueno, hay varias variables que tienes que seguir. Así que muy interesante, Alejandro. Volvemos después de una pausa aquí a Inversiones y Negocios en Telefórmula. Bienvenido a uno de los sistemas más poderosos que existen en el mundo inmobiliario para multiplicar tu capital. ¿Estás buscando crear tu primer desarrollo inmobiliario? ¿Estás buscando diversificar tus ingresos? ¿Eres empresario o eres inversionista y tienes ese sueño de convertirte en desarrollador inmobiliario? Bien, hemos creado este curso online donde mediante sesiones a la hora que tú quieras tomar vas a aprender a cómo hacer un desarrollo inmobiliario. Regístrate en este momento a este curso online de cero a desarrollador inmobiliario. ¿Hacer dinero sin dinero? Juan Carlos Zamora asegura que sí es posible y que solo se necesita el capital del conocimiento. Conoce a Juan Carlos, un apasionado de los bienes raíces, fundador de la Universidad de Bienes Raíces y de la empresa líder en inversiones, M2 Capital. Conoce cómo ingresar al mundo de los bienes raíces, qué herramientas y habilidades son necesarias para tener éxito en este negocio y mucho más. Y no necesitas dinero para empezar como muchos lo creen. Sigue de cerca el camino de Juan Carlos para aprender todo sobre este emocionante mundo. Facebook Juan Carlos Zamora. Instagram Juan Carlos Zamora. Y estamos aquí de vuelta en Inversiones y Negocios en Telefórmula. Y bueno, vaya qué interesante sistema para prácticamente estar en -0 de libertad financiera, no tener libertad financiera, hasta tener un 10x de libertad financiera. Y se puede, incluso si te enfocas y sigues un sistema, hasta en 2 o 5 años. Y algo que tú mencionabas, que pues tienes que trabajar más de 30 años para jubilarte, pues puede ser que sea mucho mejor dedicarle 2 o 5 años enfocado a crear esta libertad financiera extrema, incluso a un 10x. Oye, Alejandro, hablábamos de los gastos, hablábamos de cuánto de una persona si gasta 15,000 o 150,000 pesos en su estilo de vida. Hoy en México, ¿con cuánto se vive bien? O sea, no estamos hablando de lujos, no estamos hablando pues tampoco de vivir mal, ¿verdad? Pero tú, ¿cuánto le pones ahí a la vara financiera para que hoy en México se pueda vivir bien? Hay muchas variables detrás de eso, porque no es lo mismo vivir solo que vivir en pareja, que vivir con hijos, ¿no? Claro. Entonces, yo lo que le digo es, cada ser vivo más en tu vida tiene un costo, ¿no? Y tienes que ser consciente de ello, inclusive cuando tienes una mascota. Porque yo tenía un San Bernardo y créanme que eso generaba, tenía un presupuesto para el San Bernardo, ¿no? Porque comía un montón. Pero cada uno de los seres vivos que tienes ahí van a impactar en tu estilo de vida. La otra es dónde vives, porque el lugar donde vives tiene que ver con el círculo donde te vas a involucrar. Y lo que sucede es que normalmente uno entra al juego de las comparaciones. Entonces, si tú vives en una zona sencilla, pues lo que va a suceder es que alrededor de ti pues va a haber carros sencillos, todo va a ser como bastante sencillo, ¿no? Pero si te vas a como un suburbio, ¿no? Una zona mucho más de nivel alto, pues vas a ver puros carros de lujo, te vas a dar cuenta que las casas son más grandes, que requieren más apoyo para el mantenimiento, para la limpieza y todo lo demás. Y las vacaciones tienen que ser comparables con las personas con las que estás. Entonces, esa es otra variable. Una persona en promedio en el país está ganando entre 12 y 15, más o menos, ese es el promedio de lo que gana la gente. Y no tengo una cifra muy específica para ver cuánto es lo que tiene una persona para vivir, porque depende de muchas variables, inclusive del estado donde vivas. Claro. Pero lo que sí me gustaría puntualizar es que uno tiene que buscar vivir con la menor cantidad de dinero posible, aunque ganes más dinero. Entonces, creo que es mucho más sencillo cuando uno hace su presupuesto mensual y haces tu presupuesto mensual y delimitas lo que cuesta tu vida. Y después de eso te cuestionas, ¿qué de esto puedo simplificar? Hay formas en las que puedo simplificar esto sin sacrificar la manera y la calidad que yo tengo de vida.
o no hay forma en la que yo lo pueda hacer. Si hay cosas que puedo simplificar, las voy a modificar y después de eso, optimizo mi presupuesto mensual. Yo me doy cuenta que hay personas que han logrado optimizar desde un 30%, el que más de mis alumnos ha optimizado más su estilo de vida hasta un 75%, pero es siendo consciente de qué cosas puedes cambiar para que suceda y vas a crear tu número y a partir de ese número construimos, ¿no? Pero me gusta más construir una libertad financiera con finanzas optimizadas que con finanzas completamente despilfarradoras, ¿no? Sí, y es que, bueno, aquí hay varios temas, ¿no? Porque cuando uno viene, y me incluyo porque yo vengo de menos libertad financiera, ¿no? Entonces, viene una casa, como bien tú dices, de tu humilde casa, etcétera. No tenía un círculo donde yo pudiera tener mentores y demás. Pero normalmente uno piensa que la libertad financiera es ya no hacer nada en tu vida. Es estar en la playa, es no hacer nada, ¿verdad? ¿Qué les dices de la verdadera libertad financiera? ¿Cómo se vive? Ya hablamos de números, pero ahora, ¿cómo se vive la libertad financiera? ¿Realmente esa libertad financiera es estar con tu piña colada en la playa sin hacer nada el resto de tu vida? No lo es, lamentablemente para lo que muchos piensan, pero es mucho mejor de lo que muchos piensan. La libertad financiera te da posibilidades y oportunidades. Claro. Y tienes la posibilidad de irte a unas vacaciones padres, ¿no? Yo tengo una regla y son vacaciones sin restricciones. Entonces, si vamos a algún lugar, vamos a ir a disfrutar lo que queramos disfrutar, no hay ningún tema, porque todo eso lo paga nuestra libertad financiera. Pero también te das cuenta que si extiendes tus vacaciones empieza a volver aburrida tu vida. Sí. Y uno quiere poner las cosas en la mesa, de las cosas que te disfrutas, las cosas que te apasionan, donde están tus talentos. Entonces, cuando te vuelves financieramente libre, realmente eliges qué es lo que quieres hacer en tu día a día. Y muchas personas, por ejemplo, ahora un Bill Gates que se dedica a su fundación, pero primero se dedicó a la empresa, creo que muchas personas emprenden. Y cuando emprendes, haces cosas que realmente disfrutas. Y el crecimiento de tu emprendimiento y del impacto en la gente es algo que amas. Entonces, esa frase que muchos dicen de que no estoy trabajando, realmente estoy disfrutando esto, es como si fuera un hobby para mí, claro. Realmente existe. Y yo disfruto mucho hacer eso. Cuando estoy entrenando a veces, y tengo, por ejemplo, un entrenamiento presencial, viene todo el mundo al entrenamiento y me dicen, ¿cómo puedes tener tanta energía? Le digo, es que no tengo idea lo que yo disfruto hacer eso. Es como si yo los estuviera invitando a mi fiesta y todos están en mi fiesta. Y estamos trabajando de alguna forma. Entonces, creas estos modelos que te permiten disfrutar al máximo tu vida. Y pues no quieres que determinen porque es algo que tú harías aún sin ese espacio. Y creo que ahí tiene que ver porque, y espero que les pase a muchos, que cuando ya tienes esa parte de tu 10X, viene un punto de declive en el y para qué o el por qué, ¿no? Te cuestionas en el, bueno, y después de tantos años, después de tanto esfuerzo, y todo esto para qué, ¿no? Cuando ya, solucionaste toda esta parte, digamos, de tus básicos, ¿verdad? Y creo que tiene que ver el hacer lo que te apasiona. ¿Qué opinas de esas personas que pues prácticamente, cómo resuelven, y seguramente se han acercado a ti, cómo resuelven a ver la parte de ese vacío incluso que puede ver con el tema de no solamente tu para qué, sino incluso hasta espiritual, ¿no? Sí. Donde en el dinero, en el 10X no encontraron lo que pensaban que iban a encontrar. Y no está ahí. O sea, porque el 10X tiene que ver con una parte material, pero no dejamos de ser seres espirituales en un mundo material. Entonces, la parte emocional, la parte de sentirte bien contigo mismo, la parte del autoconocimiento es esencial. Por eso, cuando tú decides crear un modelo de negocio o decides crear pues, una nueva profesión que tiene que cuadrar con lo que a ti te gusta y te gusta hacer y la forma en la que quieres dejar un impacto, una huella en el planeta, tiene que ver más con propósito. Entonces, al inicio lo que buscas es las finanzas y el resultado financiero, pero después lo que estás buscando es más el propósito. Y cuando tienes este hueco y quieres seguir generando más dinero, pero no tienes las satisfacciones porque no hay un propósito detrás de ello. O sea, propósito de vida, no tanto propósito de negocio o de finanzas. Por eso, si te das cuenta, y uno puede estudiar a las personas más ricas del planeta, ellos siguen escalando, pero siguen viendo oportunidades, problemas que hay que resolver, problemas graves en el planeta, y empiezan a permear su enfoque ahí, empiezan a buscar soluciones a través de eso, crean empresas para solucionar algo, por eso crean ahora empresas que te llevan al espacio, porque están viendo un problema en el planeta y dicen, necesito encontrar una solución en el espacio. Entonces están buscando solucionar cada vez retos más grandes que los apasionan, pero siempre solucionando algo para el bien común. Muchas personas dicen, las personas más ricas
lo que hacen es que siguen creciendo a costa de los demás, pero lo que no se dan cuenta es que están buscando crecer para beneficiar a los demás, a través de algo que los demás no están construyendo y ellos pueden construir para los demás. Entonces creo que el pensar en cambiar más vidas y en transformar el entorno para llegar a un mejor puerto es algo que te permite crear riqueza y te permite dejar un impacto significativo en el planeta. Excelente, Alejandro. Y hablando de propósitos, ¿qué se viene para este 2025? Platícanos. Pues tenemos varias cosas que están divertidas. Lo que tenemos en puerta es uno de nuestros talleres. Hacemos este taller 2 veces al año. Uno lo hacemos en febrero y el otro lo hacemos en julio. Y es un taller gratuito que se llama Cómo alcanzar la libertad financiera y generar riqueza en cualquier economía. Entonces, muchas personas dicen, bueno, me hace sentido este tema de la libertad financiera, la quiero construir, pero quiero saber un poco más de ello. Y aunque normalmente mucho de la enseñanza la hacemos y la mayor cantidad de la enseñanza la hacemos directamente en nuestros programas pagados, 2 veces al año hacemos un programa completamente gratuito para que todas las personas que quieran aprender de eso se puedan inscribir. Y pues es una secuencia de talleres, y en esa secuencia de talleres les enseñamos desde lo que pueden lograr, metodología, cómo lo puedes implementar y todos los detalles para que lo puedan hacer por su propia cuenta. Oye, me gustó mucho esa palabra que dice en cualquier economía. En cualquier economía. ¿Y qué opinas de esta economía ahora entre Trump, entre la inteligencia artificial, entre un nuevo gobierno que vivimos, un nuevo liderazgo? Platícanos un poquito de cómo este sistema se adapta a todas estas piezas que se están originando. Sí, de alguna manera la generación de riqueza se hace en cualquier economía. De hecho, si te das cuenta, las personas más ricas del planeta generan más riqueza cuando hay una crisis económica. Claro. Cuando todos los demás sufren, los que tienen más dinero generan más riqueza, porque entienden cómo funciona el dinero. Y el dinero se mueve en ciclos, y si entiendes los ciclos económicos, también entiendes los momentos en los que más puedes capitalizar las cosas. Entonces, ahorita la economía, como se encuentra, pues se espera que este año sea un año retador para la economía mexicana. Sin embargo, va a haber muchas oportunidades. La inteligencia artificial va a ser retadora para muchas personas, pero va a haber muchas oportunidades. Desde mi óptica, estamos viviendo el mayor punto de inflexión que hay para que uno pueda transformar su vida, pero mayor punto de inflexión. No importa qué te dediques, si te subes a la tendencia de la tecnología y la inteligencia artificial, entonces no importa a qué te dediques, el saber cómo funciona y cómo apalancarte de todo eso te va a llevar a un mejor puerto, definitivamente. Y si hoy en día estás en un buen puerto, si no te subes a esta megatendencia, después de eso va a haber otros que van a estar arriba de ti. Entonces, porque no importa qué estudiaste, ahora va a haber algo que vas a saber más de lo que tú sabes, ¿no? La inteligencia como se está desarrollando, o sea, la nueva que va a sacar OpenAI, se está desarrollando para que sea más inteligente que una persona que estudia un doctorado en esa área. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un doctorado en matemáticas, esta IA va a ser más inteligente que yo, que tengo un doctorado en matemáticas. Entonces, se está generando un potencial enorme, y ese potencial enorme nos va a llevar a un nuevo nivel en todos los aspectos. Por eso es importante subirse al barco, y es el mayor punto de inflexión que yo he encontrado en todo lo que nos va a tocar a todos los que estamos ahorita vivos, ¿no? En toda nuestra vida, este es el mayor punto de inflexión que hay. Ahí está con ustedes Alejandro Saracho, un ejemplo de cómo se puede de 0 a un 10X. Les recomiendo que vayan a sus seminarios, he vivido la experiencia de uno de ellos y bueno, o algunos de ellos, así que muy buenos, se los recomiendo. El conocimiento es poder y el poder pues puede transformar tus finanzas. Así que aquí está con Alejandro Saracho. Muchas gracias por esta sesión, Alejandro, aquí en Inversiones y Negocios en Telefónica. Encantado. Muchas gracias.